Hola, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde voy a explicar en qué consiste la perspectiva cónica en general, los elementos que la componen, ayudándome o apoyándome en algunos dibujos para entenderlo mejor, y voy a explicar también esos tipos de perspectiva cónica que hay. Básicamente vamos a señalar tres que son con los que vamos a trabajar nosotros en clase. Fijaos, he cogido este dibujo de internet y lo que he hecho es situar aquí ahora un espectador en ese paisaje. ¿Por qué? Porque me va a ayudar mucho a explicar dos conceptos básicos, en este caso de la cónica frontal, aunque es válido para las demás, como vamos a ver después. Fijaos, aquí señalo a esa línea del horizonte, que es una línea horizontal evidente, de hecho es visible a veces y otras veces no, pero es una línea horizontal evidente que separa cielo y tierra y que generalmente, como pongo aquí, está a la altura de los ojos. Fijaos, aquí está, ¿sí? En esa línea de horizonte vamos a encontrar siempre el punto de fuga. Es un punto imaginario hacia el cual se dirigen todas las líneas horizontales del paisaje, ¿sí? Las líneas verticales, como veis, son perpendiculares a esa línea de horizonte que había marcado antes, ¿vale? Si os fijáis, esas verticales y esas horizontales, pero que son paralelas a mí, no fugan al punto de fuga, ¿sí? Son paralelas al plano del cuadro, como veíamos en ese primer vídeo que subía de perspectiva cónica, donde hacía un dibujo tridimensional, y aquí veis cómo se articulan todas esas líneas cuando dibujamos un paisaje. Bien, vamos a seguir viendo más cosas que van a ser aclaratorias. Y fijaos cómo el punto de fuga siempre va a estar contenido en la línea de horizonte, porque ese punto de fuga, aunque yo he movido a este espectador un poco hacia la derecha, realmente ya sabemos que coincide con los ojos del espectador también. Es decir, línea de horizonte y punto de fuga se alinean justo en ese único punto que coincide con los ojos del espectador. Y ahí veis cómo todas esas líneas fugan. Vamos a ver otros dibujos aquí, ¿vale? En este caso voy a pasar por aquí, vamos a ir a la cónica oblicua o de dos puntos de fuga. Fijaos, aquí ninguno de los elementos, en este caso que es únicamente un edificio, tiene sus caras paralelas a mí. Esta cara del edificio no es paralela a mí, viene, digamos, de una manera oblicua, ¿sí? Y esta tampoco, viene también a mí oblicua. Y para eso, para representar este tipo de vista, utilizamos la cónica oblicua o de dos puntos de fuga. Fijaos, aquí están los puntos de fuga, que son estos puntos azules. La línea de horizonte queda perfectamente determinada por esa línea donde se cruzan todas estas líneas que fugan a esos puntos, ¿sí? Y la línea de tierra ya sabemos siempre que coincide con los pies del espectador. En este caso, fijaos cómo lo único que se hace es determinar una serie de líneas que van conformando ese edificio, ¿sí? Otra vez y de nuevo esas líneas horizontales del paisaje van a fugar a esos puntos de fuga. Fijaos, lo estoy haciendo en rojo para que se vea bien. Todas fugan a esos puntos de fuga. Ahí lo vemos. Y las verticales serán perpendiculares a la línea de horizonte y por lo tanto también a la línea de tierra. Así es como cerraríamos, en este caso, este edificio, determinando cuál es su profundidad. Y ya sabemos que todas las horizontales que vienen hacia mí van hacia los puntos de fuga también. Fijaos como con 4 líneas prácticamente he dejado determinado ese edificio, ¿vale? Con sus profundidades, etcétera, etcétera. Vamos a ver el último, que sería una cónica de 3 puntos de fuga, ¿sí? Lo que voy a hacer es mostrarlos poco a poco para que veáis un poco en qué consiste. Esta de 3 puntos de fuga, que es muy llamativa, ¿vale? También llamada cónica vista de hormiga, es cuando vemos algo desde una posición muy baja o algo que es extremadamente alto, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos este dibujo de una ciudad, parece, ¿no? Con rascacielos, y lo que voy a hacer ahora es situar los distintos elementos. Aquí fijaos que estaría la chica, y por lo tanto, esta chica que está observando, fijaos dónde están sus ojos, vemos claramente que ahí está en horizontal la línea de horizonte. La voy a marcar aquí, línea de horizonte, y también la línea de tierra, que es donde están, como decíamos antes, sus pies. ¿Qué es lo único que nos faltaría por determinar? Los puntos de fuga. Pero a diferencia de lo que veíamos en la cónica oblicua anterior de dos puntos de fuga, aquí aparece un nuevo punto de fuga, que en este caso, fijaos que está
aquí arriba, ¿vale? Así que para determinar este tipo de perspectiva que es tan efectista y que queda tan bien, lo único que tenemos que hacer es lanzar desde este punto de fuga líneas hacia abajo, en este caso, ¿sí? Y veréis que se van conformando esos distintos edificios. Vamos fugando y luego simplemente, fijaos cómo estas líneas van a fugar a los puntos de fuga. Esta en este caso irá hasta aquí, la he hecho entera, pero ¿veis? Solo me quedaría con este trozo, ¿veis? Fuga entera, pero yo solamente voy a hacer o voy a marcar con mayor intensidad este trozo, que sería la parte alta del edificio, y el otro directamente ni lo haría. Fijaos que aquí ni lo llega a hacer, ¿vale? Pues así sería con todos. Todas estas caras de estos edificios fugarían allí, como veis. ¿Lo veis? Todas. Estas también fugarían, estas también. Y las otras caras de los edificios fugarían al otro punto de fuga. Mirad, aquí lo tenéis. Está bastante claro, se ve muy claro. Y ya os digo que es como muy efectista, muy utilizado en el cine, muy utilizado también en la representación o en el uso de videojuegos, pues por ejemplo Call of Duty y otros tipos de videojuegos. Le da muchísimo realismo, ¿no? Y aparte exagera mucho esa perspectiva, por lo tanto le da también un aspecto mucho más dramático. Fijaos cómo haciendo líneas, lo que pasa es que las estoy haciendo enteras, si me quedase solamente con los trozos o con esos segmentos definidos, pues fijaos que puedo configurar perfectamente los edificios. Siempre se recomienda hacer un trazado muy suave de estas líneas para luego simplemente remarcar aquellas que son las que me interesan. Fijaos como aquí no me interesaría llegar al punto de fuga, me interesa quedarme aquí. Pero claro, tengo que hacerla entera. ¿Veis? Está hecha mucho más suave aquí y luego simplemente se remarcan mucho más estas. Este tipo de paisaje es un poco más complejo, evidentemente hay que ver con el tiempo cómo se va evolucionando a la hora de diseñar esto. Pero sí que podemos hacer paisajes mucho más básicos y que vamos a crear estos efectos tan fantásticos con la perspectiva cónica. Espero que os sirva. Un saludo.